Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 29 de septiembre del año 2020 y esta es la transmisión número 103 ya del contenido Ciberterritorio Informativo, un contenido por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. En este caso, contenido de carácter informativo puesto a tu disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes del acontecer nacional. En este caso, reconocemos tres grandes bloques informativos. Por un lado, el bloque representado por los medios tradicionales de información, prensa, radio, televisión. Por otro lado, el bloque representado por los medios oficiales del gobierno federal. Y por otro lado, el bloque representado por los contenidos alternativos a los cuales este espacio pretende sumarse como una propuesta más que permita el ejercicio crítico, el ejercicio de contraste para tomar propia postura sobre los acontecimientos, propia postura sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. Muchas gracias a todas y todos por incorporarse, por acompañarnos como siempre. Y bueno, vamos a comentar qué es la información que tenemos preparada para el día de hoy para ustedes, para todas y todos ustedes. Por un lado, la sección ya estrenada desde la emisión número 100, hashtag 3 de 3, en donde recuperamos tres contenidos informativos que ponemos a su consideración y que inicialmente comentamos sobre de qué va estas notas informativas. Por un lado, tenemos el contenido informativo titulado Justicia para Ayotzinapa, y es que se cumplieron 6 años de la terrible desaparición de nuestros compañeros normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, a 20 minutos de la capital del estado de Guerrero, Chilpancingo. Pues se cumplen 6 años de la desaparición de estos estudiantes, de estos docentes en formación que lamentablemente no han vuelto a ver sus familias y que terriblemente hoy sabemos que por lo menos en algunos de los identificados, pues lamentablemente ya no pudieron ser encontrados en vida. Sin embargo, se informó directamente a los padres en audiencia pública, en audiencia dirigida a ellos por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional. Fueron recibidos los padres de familia en el marco de la marcha conmemorativa precisamente por esos 6 años de su desaparición. Como nunca se les ha atendido, se les ha dado voz, se les ha dado el lugar que el Estado mexicano no les reconoció en el sexenio pasado. Y pues bueno, vamos a comentar la información porque hay avances, hay buenas noticias en relación pues a las pesquisas, en relación al esclarecimiento de los hechos y sobre todo la información que se les negó a las familias, a la comunidad normalista, finalmente está cayendo, está dándose a conocer, y vamos a comentar la información porque es de la mayor relevancia, un caso emblemático en el tema de las desapariciones forzadas en el México contemporáneo y que seguramente será el parteaguas para ir esclareciendo uno a uno cada una de las desapariciones que lamentablemente han ocurrido en los años recientes en nuestro país. Y bueno, ahí está el Estado mexicano por fin empezando a pagar algunas de estas deudas. El siguiente contenido que tenemos en esta sección inicial es titulado Calderón, Peña y Odebrecht, y es que se ha dado a conocer que ya se han avanzado las investigaciones por parte de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, encabezada por el doctor Santiago Nieto Castillo, y se ha revelado que hay avances ya en las carpetas de investigación, nada más y nada menos que dirigidas a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto por su participación en los casos de corrupción, de sobornos, de desfalco al erario de nuestro país, y que evidentemente constituyen una falta gravísima cometida por estos expresidentes desde la más alta responsabilidad del gobierno federal, desde la presidencia de la República. Por supuesto, en el marco de esta información, nuevamente se pone en tela de juicio por parte de algunos funcionarios de la Suprema Corte de Justicia, particularmente Luis María Aguilar, la viabilidad de la construcción
consulta para juicio a expresidentes, cuya iniciativa fue mandada por el presidente actual de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que bueno, estamos todos a la expectativa. Luis María Aguilar fue puesto en la Suprema Corte por Felipe Calderón cuando fuera presidente, y pareciera ser que está haciendo bulla, pareciera ser que está haciendo cierta mella para pagarle los favores a su ex jefe y que éste no pueda ser juzgado eventualmente. La verdad es que la consulta, todo indica que si se lleva a cabo, la gran mayoría de los mexicanos votaremos porque se les enjuicie, porque se les investigue y en su caso se les encarcele por corrupción, por desfalcos, por abuso de poder, por autoritarismo y los delitos que haya lugar en el marco de sus funciones como expresidentes de la República. Así que vamos a ver qué ocurre y vamos a comentar la información desde luego. El tercer contenido que tenemos en esta sección inicial es titulado Aborto sí, violencia no. El día de ayer nuevamente en el marco de la lucha, las jornadas de lucha por la legalización del aborto, el aborto seguro, el derecho a decidir por parte de las mujeres, en materia de su planificación familiar, en materia del ejercicio o no de su maternidad, pues lamentablemente en nuestro país y particularmente en la capital de la República se suscitaron actos de violencia verdaderamente deleznables, actos de violencia que son injustificables y por eso decimos aborto sí, violencia no. Y es que además, para colmo, en la Ciudad de México, uno de los dos estados de la República en donde desde hace 13 años es legal abortar por la causa que se decida hasta las 12 semanas de gestación, pues inexplicablemente hay protestas en este corazón de la legalización del aborto en nuestro país, y no solo hay protestas, sino hay violencia de mujeres contra mujeres, lo cual es absolutamente contradictorio, es absolutamente incomprensible, y bueno, lo cierto es, y hay que señalarlo con todas sus letras, se trata de infiltrados, se trata de grupos de choque que están buscando montarse en una causa absolutamente justa, como es el derecho de la mujer a decidir sobre su vida reproductiva, sobre su maternidad, el ejercicio de esta en plena libertad. Y bueno, por otro lado, pues ya hemos visto antecedentes de este tipo de manifestaciones o de infiltrados en las luchas también de colectivos feministas para repudiar la violencia de género y particularmente una de sus expresiones más brutales como el feminicidio. Se ha dado a conocer también en los medios la existencia de financiamiento de estos grupos de choque por empresas de las llamadas factureras, esas que generaron facturas falsas en agravio de las finanzas públicas y que están siendo desde luego investigadas y que están vinculadas a personajes verdaderamente deleznables como el expresidente Enrique Peña Nieto, como el caso del pseudocomunicador Pedro Ferriz de Con y por supuesto nada más y nada menos que el líder de los frenéticos, de los fanáticos, de los desenfrenados, Gilberto Lozano. Así las cosas, amigas y amigos, así que muy atentas, muy atentos. Vamos a comentar la información al respecto. El contenido intermedio que tenemos preparado para ustedes es el hashtag COVID en México y en el mundo. Una interesante perspectiva por el periodista e investigador Jorge Cepeda Patterson, que nos retrata cuál es el panorama real a nivel mundial de la pandemia y la situación de la desestimación o la falta de precisión en todo el mundo en relación a la verdadera cifra de contagios y probablemente también de decesos por las personas que han padecido la enfermedad del coronavirus. Este es un problema mundial y también es cierto que se evalúan las distintas reacciones de los estados frente a la pandemia
y lo cierto es que los objetivos planteados, en este caso por las autoridades mexicanas, así como por naciones como Rusia, entre otros, han sido cubiertos, han sido cumplidos, a pesar, en el caso de nuestro país, de las lamentables condiciones en las que entregaron las administraciones anteriores el sistema público de salud. Pues bueno, amigas y amigos, la información vamos a comentarla y finalmente nuestra sección incógnito, nuestro invitado sorpresa. Quédense con nosotros porque se trata de un personaje muy, muy especial. Les adelanto que es un maestro normalista, un maestro en toda la extensión de la palabra. Vamos a platicar con él sobre temas como el balance a casi 2 años de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a la máxima responsabilidad del país, a la presidencia de la República. ¿Cuál es el balance, en su opinión, de lo que ha ocurrido con este denominado movimiento de cuarta transformación? ¿Qué sigue? ¿Cuál es la perspectiva? Los 6 años desde la visión de un normalista por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, libertad de expresión y manifestación en la 4T, sociedad mexicana polarizada, ¿qué educación y para qué mundo? Y algunos otros temas de la mayor relevancia. Quédense con nosotros, amigas y amigos. ¡Comenzamos! El primer contenido, amigas y amigos, lo recuperamos del portal de noticias ONU Informa en su sección de derechos humanos. Esta nota está publicada precisamente el día 26 de septiembre y la nota se titula: a 6 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, aún se lucha por la verdad y la justicia en México. A 6 años de esta desaparición, la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reconoció los importantes logros alcanzados a través del trabajo conjunto entre el gobierno del presidente López Obrador, la Fiscalía General de la República y las familias, y alentó al Estado mexicano a intensificar sus esfuerzos a fin de lograr el pleno esclarecimiento del caso y el paradero de las víctimas. Según la oficina, la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa ha jugado un papel fundamental para lograr avances durante este último año. Por su parte, la Unidad Especial de la Fiscalía General de la República ha alcanzado importantes logros, entre los que se destaca la identificación del estudiante Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, basada en los hallazgos realizados, así como en las primeras órdenes de aprehensión por desaparición forzada y el caso de tortura que habrían cometido altos funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República, como se documentó en el informe Doble Injusticia de la ONU Derechos Humanos. La colaboración entre estas instituciones y la asistencia de los expertos internacionales del grupo interdisciplinario de especialistas independientes y del equipo argentino de antropología forense son un ejemplo regional del eficiente trabajo conjunto, integración de la cooperación internacional, inspirador para avanzar en la investigación de más de 75,000 desapariciones registradas en el país, aseguran en un comunicado. Todos estos datos, conjunto de desapariciones acumuladas en los últimos sexenios en nuestro país. Según el representante en México de Michelle Bachelet, los esfuerzos de las familias y la voluntad de actuar de las autoridades sientan bases sólidas para romper los pactos de silencio e impunidad que, a pesar de los importantes esfuerzos y logros de este año, aún impiden conocer la verdad de lo ocurrido en su totalidad con los estudiantes. Será fundamental que hacia adelante el Estado mexicano persevere en su acción para romper las inercias, se dijo, y prácticas que históricamente han obstaculizado el derecho a la justicia y la verdad de las víctimas, afirmó Guillermo Fernández Maldonado. La búsqueda de la verdad para ONU Derechos Humanos en la víspera de otro año desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sigue siendo apremiante que se conozca la verdad detrás de los ataques. Obtener información relevante para conocer su paradero y sancionar a los responsables de la desaparición y otras violaciones de derechos humanos ocurridas en la noche del 26 al 27 de septiembre del año 2014, incluyendo la obstrucción de la justicia. Los avances en el caso Ayotzinapa deben ser un impulso para trabajar sobre todas las desapariciones en el país, recordó Fernández
Maldonado. La apertura de las autoridades finalmente señaló a la cooperación internacional y a los avances observados constituyen desde luego un positivo mensaje de esperanza a todas las familias de las personas desaparecidas de que es posible avanzar en la búsqueda de sus seres queridos y en la sanción a los responsables. Finalmente, la ONU Derechos Humanos hizo un especial reconocimiento a las familias de los 43 normalistas desaparecidos por su incansable lucha para encontrar a sus seres queridos y reiteró su profunda solidaridad y empatía con las familias de los estudiantes ejecutados, desaparecidos y heridos. Asimismo, reconoció la importante labor del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, fundar Centro de Análisis de Investigación y Serapaz, Servicios de Asesoría para la Paz, quienes representan y acompañan a las familias de las víctimas. La Oficina de Bachelet en México continuará apoyando con asistencia técnica al Estado mexicano en el caso Ayotzinapa sobre la base de su mandato en el país y al acuerdo suscrito por la alta comisionada el 8 de abril del 2019 en el marco de su visita oficial a México. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos, la información y el reconocimiento de un organismo internacional como la ONU, precisamente el reconocimiento a la lucha incansable, verdaderamente estoica de las familias, de los compañeros normalistas por la búsqueda de la verdad, por la búsqueda de los compañeros, de sus hijos desaparecidos. Por otro lado, el reconocimiento de la ONU a los esfuerzos de los equipos de las organizaciones internacionales que en coordinación con el gobierno federal, la Fiscalía General de la República, han ido esclareciendo paso a paso lo que no se hizo en el país, lo que se negó en los medios de comunicación y en buena parte de la sociedad mexicana marcada por la indiferencia, incluso la intolerancia, el desconocimiento, el escarnio público en contra de los normalistas, en contra de nuestros compañeros desaparecidos. Así que finalmente se empieza a abrir la puerta de la verdad, la justicia y por lo menos el descanso de las familias de qué pasó con sus hijos, de qué pasó con nuestros compañeros normalistas. Más importante, por supuesto, también el castigo ejemplar a los responsables y como un parteaguas para el esclarecimiento de otras tantas desapariciones que lamentablemente se han acumulado en los años recientes en nuestro país. Pues bueno, amigas y amigos, cerramos este primer contenido, por supuesto, y vamos con el segundo contenido de la noche. Este contenido recuperado del portal de noticias digital Polemón, esta revista de análisis político que publica el día de hoy, firmada por la redacción del medio, la siguiente nota: WIF, la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto, investiga a Calderón y Peña Nieto por caso Odebrecht. La Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, ya investiga a los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto por su presunto vínculo con los sobornos que entregó la constructora brasileña Odebrecht a exdiputados del PAN, del Partido Acción Nacional y otros funcionarios de la pasada administración de Enrique Peña Nieto, según lo declarado por el extitular de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, ante la Fiscalía General de la República. El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, confirmó al diario El Universal que los exmandatarios son 2 de las 70 personas a quienes se investiga por parte del organismo, por lo que están corroborando la veracidad de las declaraciones de Lozoya Austin. Se está analizando la operación por operación descrita, haciendo la revisión de sistema financiero en los sujetos obligados por actividades vulnerables para efectos de determinar si hay elementos para poder, en su caso, presentar la denuncia, dijo al diario capitalino Nieto Castillo. También señaló que el proceso de análisis les llevará entre 2 y 3 meses, ya que requieren cotejar las actividades financieras y de valores. Esto frente a la información del Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria. En el caso de Peña Nieto se recordó que se le investiga por la utilización de $6 millones que presuntamente le entregó Odebrecht para su campaña presidencial. Sí,
Este fondeo ilegal que pasó de noche para el Instituto Nacional Electoral y por supuesto para el actual presidente de este instituto, Lorenzo Córdoba Vianello. Por otro lado, en tanto que a Calderón se le acusa de haber concretado negocios con la filial de la empresa brasileña Braskem al ceder la construcción de la planta etileno 21, la UIF ha procesado ya 5 denuncias relacionadas con la administración de Lozoya Austin en Pemex y presentará una más relacionada con el pago de la empresa petrolera Odebrecht por 3,000 millones de pesos. Santiago Nieto también aceptó para el mismo medio que una de las consecuencias que sufrió por la labor que hasta el momento ha venido realizando fue su destitución de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, en octubre de 2017, consecuencia de las órdenes de aprehensión contra Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, y César Duarte, exgobernador de Chihuahua. Los asuntos relacionados con el despliegue ministerial y también la situación de secretarios de Estado. Finalmente, amigas y amigos, el funcionario negó en dicha entrevista que exista venganza contra personas relacionadas con el gobierno de Peña Nieto. Siempre ha actuado, señaló, con absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias. No es mi culpa, sentenció Santiago Nieto Castillo, que los expresidentes sean corruptos. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos, ahí la información y estamos atentos, porque se viene la aprobación de la consulta a los expresidentes en la Suprema Corte de Justicia y avanzan también las investigaciones por actos de corrupción en contra de estos exmandatarios, lo cual además constituye de por sí ya un acto inédito en la historia de nuestro país. Jamás se había juzgado, jamás se habían abierto carpetas de investigación en contra de los expresidentes y vaya que había razones y elementos para hacerlo, pero simple y sencillamente no se hacía porque existía un pacto de silencio, un pacto de impunidad para protegerse entre expresidentes, presidentes en funciones y presidentes salientes. Pues aquí lo tenemos, amigas y amigos. Finalmente vamos con el tercer y último contenido de esta sección 3 de 3, este contenido que recuperamos, por supuesto, de la revista Forbes para México, publicado el día de hoy, y esta nota se titula ¿En qué estados de México es legal abortar? Esta nota está firmada por el portal, la redacción del medio, el portal Forbes Staff, y está publicada, repito, el día de hoy. Ciudad de México y Oaxaca permiten el aborto legal sin importar su causa, pero en estados como Querétaro y Guanajuato se puede imponer prisión por abortar. Esos son los extremos, esas son las realidades que están presentes lamentablemente en nuestro país. Y bueno, aquí, y sin afán de politizar el asunto, sí es claro que cada partido político tiene una agenda y una postura al respecto. En el caso de la Ciudad de México, desde el 2007 está legalizado el aborto, y esto impulsado precisamente por los gobiernos de izquierda que administran o que encabezan la Ciudad de México desde el año 1997. Esta fue una lucha, una demanda popular que se concretó finalmente en el corazón de nuestro país, en la Ciudad de México, y que desde el 2007, repito, existe esta condición, esta garantía. Han venido mujeres del interior de la República y también de otros países precisamente a atenderse en la materia por la legalización del aborto hasta los 3 meses de gestación, hasta las 2 semanas de gestación, porque eso es lo más seguro, dicen los especialistas, para la madre que decide, la mujer que decide en un momento en plena libertad y ejercicio de sus derechos, interrumpir el embarazo. Pues bueno, de manera inexplicable también hemos sido testigos de los actos de violencia cometidos por grupos de choque infiltrados que sorpresivamente o coincidentemente, por supuesto, no se fueron a manifestar
a los edificios, a las sedes de los partidos políticos que claramente y que abiertamente rechazan el derecho de las mujeres a la interrupción legal y libre del embarazo cuando ellas así lo decidan. ¿Por qué no se manifiestan en la sede del PAN? ¿Por qué no se manifiestan en la sede del PRI? Esos partidos se han resistido históricamente y en los estados que gobiernan han penalizado, han estigmatizado a las mujeres que optan por la razón que sea para interrumpir su embarazo. ¿Por qué no se manifestaron así en esas entidades? ¿Por qué no hubo estos actos de vandalismo, de violencia? ¿Por qué no fueron a las sedes de estos grupos, de estos partidos políticos, de estas asociaciones conservadoras que claramente criminalizan a la mujer y le niegan el ejercicio de un derecho absolutamente legítimo, pleno en el ejercicio de su sexualidad, de su vida reproductiva, del derecho a planificar su familia cuando ellas así lo decidan? Pues bueno, ahí lo tenemos, amigas y amigos. Continuamos con la nota. Guanajuato y Querétaro criminalizan a las mujeres y sería interesante preguntarles a los colectivos, sobre todo a los grupos de choque, quiénes están financiando y por qué claramente no están acudiendo a donde tienen que acudir para reivindicar el derecho de las mujeres a la interrupción legal, libre y segura del embarazo. La despenalización del aborto en México es uno de los temas más controversiales de la sociedad actual. Por una parte, existen quienes consideran que la interrupción del embarazo es un problema de salud pública y como tal debe poder realizarse de manera segura y libre. Por otro lado, se apela a que se trata de una acción no ética que rebasa la moral e integridad de quienes deciden practicarlo. Bueno, esto en el marco de las posturas opuestas y contrastantes, los extremos que existen también en nuestro país. A pesar de la diferencia ideológica, la realidad es que se trata de un problema que forma parte del día a día de millones de mujeres alrededor del mundo. En nuestro país, la Ciudad de México y Oaxaca son las únicas entidades donde las mujeres pueden abortar hasta las 12 semanas de gestación de manera legal sin importar la causa, pero en otros lugares el camino a la despenalización es más estrecho y existen leyes a nivel estatal que se relacionan con la interrupción del embarazo. Así, de esta manera, amigas y amigos, tenemos que es importante que el aborto en México considerar que el aborto en México es legal cuando se da por ciertas circunstancias contempladas en la ley. Estas circunstancias se conocen como causales y cada estado del país determina cuáles de ellas puede aceptar. En total, México tiene 8 causales por las que se puede abortar sin que sea considerado un delito. Cuando el embarazo es producto de una violación, esto en los 32 estados. Cuando la continuación del embarazo afecta la salud de la mujer, cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer, si el producto presenta alguna malformación congénita grave, si el embarazo es producto de una inseminación artificial en contra de la voluntad de la mujer, si el aborto fue provocado de manera imprudencial, es decir, por accidente, cuando la economía es precaria en el caso de la mujer y se agrava al continuar el embarazo o por libre decisión de la mujer. En ese sentido, estados donde el aborto es legal, en abril de 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal despenalizó el aborto inducido en la Ciudad de México, lo que permitió que muchas mujeres de otros estados, incluso de otros países, acudan a la capital del país para interrumpir sus embarazos de manera segura y legal sin caer en la clandestinidad. En la cuenta pública de la Ciudad de México de 2017 se refiere que en ese año se llevaron a cabo 4,444 interrupciones legales del embarazo. Por su parte, Oaxaca despenalizó la interrupción del embarazo en octubre de 2019. Apenas el año pasado el Congreso local reformó los artículos 312, 13, 15 y 16 del Código Penal Estatal, aceptando que las mujeres pueden realizar un aborto legal con hasta 12 semanas de gestación. Pero en otros estados la realidad es distinta. De esta manera, amigas y amigos, por ejemplo, vamos a identificar que en el caso de estados como San Luis Potosí, se exige una comprobación de hechos de un abuso sexual para poder llevar a cabo el aborto de manera legal. Por otra parte, en Guanajuato, en el artículo 159, se menciona que a la mujer que provoque o consiente el aborto se le impondrán de 6 meses a 3 años de prisión y de 5 a 30 días de multa. De esta manera, amigas y amigos,
se observan los contrastes en nuestro país, a lo largo y ancho de nuestro país, pero es precisamente la Ciudad de México la que ha reivindicado la causa y el derecho justo, libre de decisión de las mujeres, y nos encontramos con la sorpresa de que algunos grupos de choque están aprovechando el movimiento feminista para violentar, para estigmatizar la supuesta represión o de señalar, hablar de represión en contra de los colectivos feministas, cuando en realidad lo que están haciendo es montarse con intereses políticos en una causa justa, en un derecho legítimo que debe ser reivindicado por toda la sociedad mexicana, pero que lamentablemente también existe sectores, grupos que legítimamente se manifiestan y que caen en esta trampa de la violencia y que llegan al colmo de legitimar la violencia entre mujeres, la violencia entre manifestantes y entre policías. Se habló el día de ayer de represión por parte de la policía de la Ciudad de México. Lo cierto es que hubo contención en ciertas calles del centro histórico para evitar actos de vandalismo por parte de los grupos de choque, y lo cierto también es que hubo ejercicio de la violencia en contra de manifestantes. El saldo que tenemos hasta el día de hoy es de alrededor de 43 policías heridas y alrededor de 13 civiles también heridos como resultado de los actos de violencia en las manifestaciones que ocurrieron, repito, el día de ayer. Así que el contraste en nuestro país, en las legislaciones de nuestro país es interesante, como lo es también el contraste en las prácticas, en las manifestaciones, en el ejercicio de la libertad de expresión. Y bueno, ¿cuál es la agenda? Al final, ¿cómo podemos lograr que se reivindique, que se respete, que se le dé que se dé cabida en materia legal y en condiciones de sanidad a este ejercicio de las mujeres, a este libre derecho de las mujeres a decidir sobre la interrupción del embarazo, a decidir sobre su maternidad? Este es un elemento, desde luego, por la mayor relevancia, y por eso decimos aborto sí, violencia en cualquiera de sus formas no. Repudiamos cualquier acto de violencia entre los seres humanos, por supuesto entre las mujeres, o dirigida, por supuesto, a las mujeres. Esta es una bandera que debemos enarbolar todos, pero no caer en la trampa de la violencia. Pues bueno, amigas y amigos, cerramos aquí la información y bueno, vamos rápidamente a comentar, a recomendarles. En este caso no vamos a abordar la lectura del texto, pero sí les vamos a recomendar la columna precisamente del día de hoy, la columna de opinión de Jorge Cepeda Patterson, publicada en el portal de Sin Embargo. Por supuesto, les vamos a dejar todas las notas como de costumbre en los comentarios de la transmisión. No vamos a hacer la lectura porque ya estamos un poco sobre el tiempo y queremos ir con nuestro invitado sorpresa, que seguramente va a tener opiniones muy interesantes sobre estos temas que hemos tocado y muchos otros. Pero bueno, aquí tenemos la columna de opinión de Jorge Cepeda Patterson, titulada Lo que nadie sabía de la COVID-19. Esta nota está publicada el día de 27 de septiembre y es una perspectiva por demás interesante de lo que está ocurriendo en materia de tratamiento, de atención al coronavirus en México y en el mundo, en materia del registro de los casos, de los recuperados, de las defunciones y sobre todo de cómo han salido librados, cuáles son los países que han salido mejor librados de la pandemia, atendiendo a los objetivos, a la agenda que se ha planteado inicialmente para atacar el virus, atacar el problema de los contagios en los países por parte de las autoridades sanitarias, y por otro lado también decir que en las condiciones de cada país también hay que valorar los resultados de la intervención. Pues bueno, la nota es por demás interesante, se las dejamos en el post de los comentarios y les recomendamos nuevamente columna de opinión Jorge Cepeda Patterson, Lo que nadie sabía de la COVID-19, uno de los países que mejor librados según la opinión del columnista y con base en los
resultados de investigaciones publicadas en el diario The Economist, es precisamente México, es precisamente nuestro país. Así que les invitamos a leer la nota. Y bueno, sin más preámbulo, vamos, amigas y amigos, a conocer en la sección #incógnito quién es nuestro invitado del día de hoy, para que ustedes lo conozcan, y vamos a presentarlo, por supuesto, para que sepan de quién se trata. Pues bueno, amigas y amigos, tenemos con nosotros el privilegio el día de hoy de que nos acompañe nuestro amigo Ángel Ortiz Tobar. Él es profesor de educación primaria, titulado del año de 1964 a 1966 en la Escuela Nacional para Maestros, licenciado en Pedagogía de la Escuela Normal Superior de México, tiene una especialización para la docencia en educación media y superior en la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene estudios de maestría en desarrollo humano por la Universidad Iberoamericana, de doctorado en antropología también por la misma universidad, estudios de maestría en comunicación por la Universidad Autónoma de Chihuahua, es docente de educación primaria en la SEP desde el 67 hasta el 79, docente investigador de educación primaria, secundaria y normal en escuelas de la Secretaría de Educación Pública del año 79 al 97, presidente de la Comisión Técnica Coordinadora de la Reforma Educativa Democrática de la Escuela Normal Superior de México de 1981 a 1982 y docente investigador de educación primaria y secundaria en el Colegio Satia Sai de Cuernavaca, Asociación Civil, del año 1997 a el momento actual. Así que, amigas y amigos, pues se trata de una persona muy especial y además un querido amigo. No es por presumir, pero lo conozco desde hace un par de años, pero además en mi familia lo conocen desde hace muchos años más. Así que, sin más preámbulo, Ángel Ortiz Tobar, amigo, maestro, compañero, bienvenido, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Manuel. Estoy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, pues muchas gracias. Aquí un poco carrereado, se nos corrió el tiempo en la transmisión, pero dijimos, vamos ya con nuestro invitado. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comentar contigo. Tú que eres un normalista, que además eres un agente de conciencia política, social, de participación en la lucha magisterial, que eres un ciudadano en toda la extensión de la palabra y además una persona extraordinaria. Querríamos preguntarte inicialmente, al momento, a casi 2 años de la llegada de este gobierno que se ha autodenominado de la cuarta transformación en nuestro país, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ¿cuál es el balance? ¿Cuál es el balance que tú haces de la administración actual, de la implementación del llamado proyecto de nación? Y por otro lado, ¿qué sigue? ¿Cuáles serían los siguientes pasos desde tu punto de vista, Ángel? Bueno, a 2 años de gobierno de Andrés Manuel, a mí me parece que indudablemente se ha avanzado más de lo que se avanzó en los 36 años de neoliberalismo, ¿sí? Es un líder, un estadista y sobre todo un hombre con mucho valor, un hombre valiente que está enfrentándose a ese monstruo de 1000 cabezas que es el PRIAN RD, ¿sí? Y no solamente a los políticos corruptos de la derecha, como los del PAN, del centro, supuestamente del centro, como los del PRI, y entre comillas, supuestamente de izquierda, como los del PRD, ¿sí? Pues enfrentarse a estos políticos corruptos, la verdad es que se requiere de mucho valor, de mucha entrega y de mucho conocimiento. Pero además se tiene que enfrentar a lo más corrupto de los empresarios, lo más corrupto, porque bueno, el capitalismo neoliberal
pues ahí tiene su sede entre el empresariado nacional e internacional. Por ahí un clásico de la izquierda alguna vez dijo: quien tiene el poder económico tiene el poder político. Y ya lo vimos con Peña Nieto, con Calderón, con Fox, con Zedillo, con Salinas de Gortari, con Miguel de la Madrid, ¿sí? El poder económico se impuso rotundamente al poder político de estos politicastros corruptos. A mí me parece que lo que ha hecho Andrés Manuel del primero de diciembre del 2018 a la fecha es verdaderamente espectacular, ¿sí? Le dejaron un país en ruinas, hablando de 4 aspectos muy importantes. Trabajo. Dejaron al país con un buen número de millones de trabajadores de salario mínimo, de salario de hambre, que ahora con todo y que se están aumentando de manera sustanciosa estos salarios mínimos en el gobierno de Andrés Manuel, pues van a pasar un buen número de años para alcanzar el nivel que debe tener un salario mínimo. Pues por ese motivo hay más de 10 millones de mexicanos indocumentados, ¿sí? Trabajando sin documentos en los Estados Unidos, porque aún sin documentos y siendo explotados por el imperialismo yanqui, aún así, pues ganan 10 veces más de lo que ganarían aquí en México. Entonces el incremento salarial pues fue uno de los grandes logros de este nuevo gobierno de la Cuarta Transformación. Y por otra parte, pues nada más un ejemplo, pagarles a jóvenes para que se capaciten para el trabajo, un ingreso de 3,600 pesos. Pues yo en mis años de existencia, que ya son muchos, ya son 7 décadas y un poquito más, pues yo nunca había observado que un gobierno le apostara tanto a la capacitación para el trabajo entre los jóvenes, ¿sí? Efectivamente, jóvenes construyendo el futuro. En la medida en que se capaciten para el trabajo, en esa medida se inicia la construcción del futuro de esos jóvenes y de toda la sociedad mexicana. Pero dejaron en ruinas, ¿sí? En ese aspecto del trabajo a nuestro país. Y lo que está haciendo Andrés Manuel es una proeza, verdaderamente, poniendo las bases para un sistema laboral justo, ¿sí? En el aspecto salud, pues lo estamos viendo, dejaron en ruinas el ISSSTE, el Seguro Social y todas las instancias de salud controladas, financiadas por el gobierno federal. Y a pesar de esto, pues lo acabas de mencionar, este analista Patterson reconoce que México es uno de los países que ha salido mejor librado de esta pandemia, aun cuando recibió hace muy poco tiempo el gobierno de Andrés Manuel un sistema de salud en ruinas, ¿sí? Y lleno. No se saturaron los hospitales, que eso era el principal riesgo, ¿no? Y en materia de lo que tocas sobre las cuestiones laborales, estaba revisando una nota en la jornada que hoy INEGI anunció que se recuperaron 7.8 millones de empleos. Es decir, hay una franca recuperación de los empleos perdidos precisamente en el contexto de la pandemia, aunado a el buen manejo en materia sanitaria de la crisis por el coronavirus, como estás comentando. Así es. Otro aspecto de primera importancia, la seguridad. Pues, francamente vivimos hasta el último día de gobierno de Peña Nieto y con Calderón, por supuesto, con Fox también, un narcoestado, una colusión de intereses entre
gobierno y delincuencia organizada y desorganizada de manera impresionante. Entonces, no se pueden hacer milagros, pero realmente se está avanzando en materia de seguridad. No podemos cantar victoria, no podemos decir que ya se recuperó plenamente la seguridad en México, no se ha logrado, pero se está avanzando de una manera sustancial, de una manera muy, muy importante. Y finalmente, lo que es lo mío, la educación, pues dejaron la educación pública en ruinas también, ¿sí? Totalmente en ruinas. El PRI, el PAN y el PRD, pues se dedicaron a corromper cuanta institución educativa cayó bajo su control. Pues también nos va a costar muchísimo trabajo. Y aquí pues aprovecho la ocasión para hacer un llamado fraternal a la gente. La gente tiene la obligación no de exigirle al gobierno un proyecto educativo de excelencia académica, sino de proponerle al gobierno federal, donde tiene las puertas abiertas la gente, proponerle un proyecto alternativo de excelencia académica. Pues qué fácil, ¿no? Esperar que alguien nos traiga la solución, la varita mágica, y ya con esta receta vamos a resolver los terribles problemas en materia de educación que nos ha dejado el neoliberalismo en esos 36 años. Es una tarea de todos, pero principalmente de quienes están frente al grupo, quienes tienen la responsabilidad de educar al niño, al adolescente y al joven de nuevo tipo, ¿sí? El nuevo estudiante, el futuro ciudadano que tiene que salir pues, bien preparado de las escuelas. Esa es la única obligación que tenemos los docentes que estamos frente al grupo. La responsabilidad muy complicada, muy compleja, muy difícil. Por ahí también leí una frase que dice que la profesión más importante del mundo es la docencia, pero al mismo tiempo es la profesión más difícil del mundo. Bueno, pues ya nos metimos en esto, vamos cumpliendo con nuestros deberes cívicos, éticos y de valores humanos. Un interesante llamado a esta fracción, digamos, del Sindicato Nacional de Trabajadores, que históricamente fue pues ha sido un colectivo de lucha, ¿no? De reivindicación de las causas justas de los trabajadores de la educación, pero que pareciera que en este momento no estaría haciendo su papel, su parte en esta crítica, pero propositiva para transformar uno de los sectores más importantes de cualquier país, como es la educación, y aprovechando la apertura. Hoy las puertas del gobierno federal están abiertas para los maestros, mientras que en los sexenios anteriores lo que había era puertas cerradas y el garrote como medio de interacción entre el gobierno federal y los colectivos magisteriales. Ahí tenemos el ejemplo de la mal llamada reforma educativa. Tocas temas de la mayor relevancia, Ángel, como la cuestión de salud, de educación, seguridad, economía, empleo. Y por otro lado, pues un tema que seguramente te toca pues la vena, la piel como normalista y como gente sensible y de conciencia política y de lucha que eres tú, el tema de los desaparecidos de Ayotzinapa a 6 años, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es el balance que haces sobre las acciones de organismos civiles y nacionales, internacionales, del propio gobierno federal, los padres, la comunidad normalista? ¿Qué balance haces y qué es lo que esperas al final de las investigaciones por los 43 desaparecidos? 6 años ya, Ángel. Hace 6 años, en un evento político encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, él fue uno de los primeros políticos importantes de nuestro país que denunció este hecho
como un crimen de Estado, siendo un candidato de izquierda, siendo un político de izquierda, atosigado, perseguido, difamado, calumniado, tuvo el valor de denunciar este lamentable hecho como un crimen de Estado. Así es. Y en ese momento, pues el Estado lo encabezaba ni más ni menos que el presidente Enrique Peña Nieto, ¿sí? Y la lucha que desencadenó esta terrible matanza, este crimen de Estado de lesa humanidad, pues no lo esperaba el Estado, no lo esperaba el gobierno, no lo esperaban los partidos políticos, no lo esperaban los empresarios corruptos. Esta respuesta contundente, empezando por los padres de familia, las madres de familia, los hermanos, los parientes, los familiares, los amigos de estos 43 normalistas atrozmente reprimidos y asesinados algunos de ellos, o probablemente todos, de acuerdo a cómo se están presentando las investigaciones. A 6 años, pues realmente es doloroso lo que sucedió. Sin embargo, también por ahí leí un cartel muy, muy interesante que dice, pues no nos enterraron, no nos sepultaron como seres humanos, como personas de carne y hueso, porque somos semilla, y esa semilla está germinando y va a florecer y va a jugar un papel importantísimo en la historia de México, en la historia reciente de México. Así como el movimiento estudiantil de 68 a 52 años no se olvida, 2 de octubre no se olvida. Así es. Así va a pasar lo mismo con el 26 de septiembre. ¿Sí? No se va a olvidar durante décadas y va a servir va a ser un parteaguas, va a servir como un ejemplo de lucha, de dignidad, de fortaleza, de templanza. ¿Sí? Y es lo que está permitiendo que se esté dando una revolución de las conciencias. Hay personas que estaban desconectadas de la vida política de nuestro país, pero a raíz de este hecho se incorporaron a las protestas, se indignaron y protestaron, y afortunadamente supieron de dónde vino esta artera masacre, esta artera matanza, ¿sí? Del narco Estado, del narco gobierno de este pasado muy reciente. Fíjate, y tocas desde luego temas de la mayor relevancia que hay que recuperar. Por un lado, el parteaguas que significa la importancia de la memoria histórica, el caso Ayotzinapa, el precedente que sienta en materia de la relación, la respuesta del Estado mexicano al tema de los desaparecidos, la articulación de distintos organismos precisamente para buscar la reparación del daño, justicia a las víctimas de persecución, de represión, de desaparición forzada, y sobre todo, muy importante enfatizar, se trató de un crimen no solo de Estado, sino de un Estado infiltrado, coludido con el crimen organizado, con el narcotráfico. Así de grave es el país que dejaron las administraciones neoliberales, estas administraciones totalmente lesivas al interés nacional. Y por otro lado, Ángel, ya que tocas el tema de la participación social, de las manifestaciones, hablabas de que hay sectores que poco a poco se han ido politizando y participando de manera cada vez más abierta. También, sorpresivamente, ha habido sectores que nunca los habíamos visto en la calle, que nunca los habíamos visto expresarse. También hemos visto la radicalización de otros colectivos, de otros movimientos. ¿Te parece que hay en el momento actual en México, hay libertad de expresión, libertad de manifestación? ¿Te parece que existe esta garantía
o se equipara a los momentos más represores de los gobiernos priistas, de los gobiernos panistas? ¿Cuál es tu postura? ¿Existe libertad de expresión y manifestación en México en este momento? De lo que yo tengo memoria política, ¿sí? De hace 60 años aproximadamente, es el único momento de la historia de México en esos últimos 60 años que ha existido una libertad de expresión plena, al 100%. Pero nos enfrentamos a un enemigo terrible que convierte la libertad de expresión en libertinaje de expresión. Sectores de la sociedad perversos, acostumbrados a ser amos, dueños y señores de este país, que no pueden soportar que la gente común y corriente, la gente de a pie, haya impuesto un gobierno democrático a fuerza de votos, ¿sí? De millones y millones de votos, como también no había visto yo en esos 60 años, en sus últimos 60 años, en la historia de México. Pero cuidado, porque estas personas neoliberales, las bases de apoyo neoliberales, pues son personas perversas, son personas corruptas. Violentas, violentas. Muy violentas. Violenta. Bueno, pues nos han masacrado, nos han violentado. Bueno, es terrible lo que han hecho. Son esas personas, son las familias de esas personas, son las bases de apoyo de esas personas. Y como decía un colega hace varias décadas, nos decía, mucho cuidado, compañeros, porque el hecho de que sean corruptos no quiere decir que sean tontos, no quiere decir que no sean inteligentes. Entonces son perversamente inteligentes, gente preparada para dañar. No es casual lo que están haciendo en el Zócalo, no es casual lo que hicieron en el Paseo de la Reforma, no son ocurrencias, ¿sí? Quieren provocar disturbios, quieren provocar enfrentamientos, quieren provocar un muerto, ¿sí? Para polarizar a la sociedad mexicana y para llevar agua para su molino. Entonces es muy inteligente, además de que es muy democrática, la respuesta del gobierno. 100% de libre de expresión. 100% de libertades democráticas para todos. Para la izquierda, para el centro, para la derecha, para los apolíticos, para todo mundo. Es la única respuesta inteligente que se puede dar. Porque ¿qué están esperando estas personas? La confrontación. Así es. La violencia, la sangre, los muertos. Y eso no lo debemos permitir los miembros de la sociedad. La gente de a pie, la gente común y corriente, no debe permitir la violencia. La no violencia gandhiana es en este momento lo que nos va a permitir enfrentar a estas personas perversas, afortunadamente minoritarias, pero son minorías que, como por ahí también apareció un análisis periodístico, están avanzando vertiginosamente, han alcanzado un 15% de la votación en algunos países, ¿sí? Y en algunos países que se decían en el pasado reciente democráticos, ¿sí? Entonces, y fíjate que esto que tocas es sobre todo las lecciones que nos han dejado en Latinoamérica, ¿no? O sea, ahí tenemos el movimiento progresista que llega encabezado en Brasil por Lula da Silva, ¿no? Y que continúa Dilma Rousseff, pero estos grupos de choque lograron tirar el movimiento y ahí tenemos a alguien como Bolsonaro, ¿no? El caso en Chile, porque ha tenido vuelcos hacia la derecha, hacia la izquierda con Bachelet, y hoy regresa Piñera, en su momento Argentina, después del kirchnerismo con Macri.
el vuelco que dio Ecuador desde la salida de Correa y la infiltración del traidor Lenín Moreno, el golpe, el golpismo de la derecha boliviana en contra del presidente legítimo Evo Morales, los golpes históricos a la Cuba de Fidel y desde luego a la Venezuela y el legado del chavismo, son lecciones que no hay que perder de vista, porque si se depone a un gobierno democrático, no va a llegar el ala moderada, va a llegar la extrema derecha que es reaccionaria, que es violenta y que es absolutamente intolerante. Y ahí sí, corramos todos. ¿O no, mi querido Ángel? Así es. Por eso es importante el movimiento social, ¿sí? Es muy importante que nos movilicemos los ciudadanos de a pie. Es muy importante que defendamos la democracia que conquistamos. A mí me tocó participar durante 52 años en esta lucha democrática hasta que alcanzamos el gobierno democrático el primer domingo de julio del 2018. Entonces, no podemos echar por la borda estas décadas de lucha, de sacrificio, de entrega. Tenemos que defender nuestra democracia. Y esto significa defender el gobierno democrático de Andrés Manuel López Obrador. Pero defenderlo con la movilización, defenderlo con la inteligencia, defenderlo pacíficamente. Y para eso están las leyes, para que se aplique la ley a los que resulten responsables de lo que sucedió en Ayotzinapa y de todas las atrocidades que sucedieron desde que se implanta el neoliberalismo hace 36 años en México. Así es. La única manera que tenemos de defendernos son las leyes, el Estado de Derecho, y que se apliquen puntualmente, que se apliquen adecuadamente, caiga quien caiga y se tenga que castigar a quien se tenga que castigar. Eso va a ser muy importante en este momento histórico. Así es, mi querido Ángel. Aquí Patricia Sáenz Guevara te manda saludos, nos comenta: los gobiernos panistas son los que no aceptan el derecho de las mujeres al aborto y estas van a vandalizar a la Ciudad de México, pero no ponen en jaque a los gobiernos de sus estados. Ángeles Dávalos nos dice: ¿por qué no proponemos a las mujeres que se manifiestan en los estados que no permiten la legalización del aborto? Está Guanajuato y Michoacán, por ejemplo. Ah, no, ¿verdad? Allá no, allá sí las reprimen, las golpean y hasta abusan de ellas, seamos congruentes. Patricia Sáenz dice: feminazis reivindican sus derechos, pero victimizan a las mujeres policías. ¿Qué les pasa? Ángeles Dávalos te da la bienvenida al programa, Ángel. Patricia Sáenz nos dice: qué falta empatía de estas mujeres que se comportan como granaderos. Saludos, Ángel, qué gusto verte. Ángeles Dávalos, exactos, esos grupos solo aumentaron los pobres, se refiere a los grupos de poder fáctico, a los grupos que apoyaron el régimen neoliberal. Es solo el inicio, dice Ángeles Dávalos, pero el éxito de esta transformación depende de todos. Nuestro presidente AMLO está trabajando a marchas forzadas. Muy importante lo que planteas, Ángel, sobre la propuesta de reivindicar la tarea educativa en el país. Pues aquí algunos de los comentarios. Y Ángel, pues tú que eres un apasionado profesional, moral, ética, filosóficamente hablando de la educación, ¿por qué no cerramos esta entrevista el día de hoy contigo? ¿Qué educación es la que necesita un país como el nuestro? ¿Qué educación para qué mundo? ¿Para qué México? Desde hace un buen número de años se retomó una materia muy importante para que la estudien y construyan su conocimiento los niños, los adolescentes y los jóvenes. Antes, hace algunas décadas, se llamaba esta materia educación cívica y social.
Estuvo 20 años fuera del aire y cuando regresa en 1993 le ponen un nuevo nombre, Formación Cívica y Ética. Esta materia debe atravesar, debe ser el eje transversal de todas las materias: español, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, etcétera, etcétera. Pero además tenemos que retomar los valores humanos universales. No está despistado el presidente de México, Andrés Manuel, cuando habla de la revolución de las conciencias, cuando habla del amor, por ejemplo, de la república amorosa. Esto viene desde hace miles de años, algunos miles de años, con los filósofos pioneros de esta disciplina de estudio y de investigación. Pero es de lo que carecen el PRI, el PAN, el PRD, los grandes empresarios, de amor al prójimo, amor a la vida, amor a la justicia, amor a la verdad, amor a la paz. Entonces a mí me parece que la formación cívica y ética tiene que estar muy bien acompañada por los valores humanos universales. En lo personal yo me manejo con 5 valores humanos universales: el amor, la paz interna y la paz externa, la verdad, la rectitud y la no violencia. ¿Sí? No podemos responder, como en algún tiempo se hizo, a la violencia reaccionaria con la violencia revolucionaria. No nos dio resultado, no dio resultado. Ahora, Ahí les hablan algunas de ayer. ¿sí? A la violencia reaccionaria hay que responderle con la ley en la mano, ¿sí? Con las reglas, con los reglamentos, con la civilidad, ¿sí? Y eso sí, con mano firme, que no le tiemble la mano al Poder Judicial, que no le tiemble la mano al Poder Legislativo, que no le tiemble la mano al Poder Ejecutivo para aplicar las leyes, los reglamentos, como se le aplican a cualquier ciudadano, tanto en México como en cualquier lugar del mundo. Pero no a la violencia física, ¿sí? No a la violencia terrible que están desencadenando estos desenfrenados, pero muy peligrosos. Ellos sí son un peligro para México. Un gran riesgo para México. Extraordinaria frase: no a la violencia, no responder a la violencia reaccionaria, dices, con la violencia revolucionaria, y yo diría mucho menos con la violencia infiltrada, que también la hay. Pues mi querido Ángel, un placer verdaderamente tenerte con nosotros. Gracias por acompañarnos, por regalarnos tus reflexiones, tu interesante punto de vista. Esperemos que no sea, es la primera vez, pero esperemos que no sea la última vez que nos acompañes. Y bueno, pues despedimos, no te nos vayas, nos quedamos en backstage para el comentario final ya en Petit Comité. Pero pues despedimos la transmisión el día de hoy, amigas y amigos. Esto fue Ciberterritorio Informativo en su edición número 103 ya, hoy 29 de septiembre del 2020, un contenido por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción de inteligente contenido en la red, contenido de carácter informativo puesto a tu disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. No se olviden de acompañar el día de mañana Ángeles Dávalos en Ciberterritorio Socioemocional, pasadas las 9 de la noche. Nosotros nos volvemos a ver el próximo martes en punto de las 10 de la noche. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por sus comentarios. Les recordamos suscribirse a nuestro canal en YouTube, Manuel López Sáenz, Ciberterritorio Informativo. Denle like a los videos, compartan, suscríbanse, denle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subimos un nuevo video. También acompáñenos por Facebook. Y bueno, pues muchas gracias por el amable favor de su presencia.
Que descansen, muy buenas noches y hasta la próxima.